Buenos días, chicos. Hoy vemos razones. Las razones se utilizan con frecuencia para describir las relaciones importantes entre dos cantidades. Veamos algunos ejemplos de razones. El primero de ellos: en una mezcla de combustible para motor se debe mezclar gasolina con aceite a razón de 50 a 1. ¿Qué significa este problema? Que, por ejemplo, si tenemos 50 litros de gasolina, para hacer la mezcla debemos agregar 1 litro de aceite. En otro ejemplo podemos decir que para fabricar joyería de 14 quilates se debe combinar oro con plata a razón de 14 a 10. Este problema puede implicar que por cada 14 gramos de oro debemos agregar 10 de plata para construir joyería de 14 quilates. Veamos cómo se escribe una razón como fracción. Una razón es el cociente entre dos números o el cociente entre dos cantidades que tienen las mismas unidades. Veamos un ejemplo. Si tenemos la razón de 50 a 4, entonces para escribirla como una fracción debemos tener en cuenta que la vamos a escribir como 50 cuartos. Siempre el primer elemento va a ser parte del numerador y el segundo elemento va a ser parte del denominador. En este caso, teniendo esta fracción, podemos observar que la podemos simplificar. Por lo tanto, esto es igual a 25 medios. En este caso, también podemos decir que el numerador en una razón se llama antecedente y el denominador se llama consecuente. En otro ejemplo, tenemos una razón de 2 a 3. Fíjense que para escribir la razón de 2 a 3, en este caso utilizamos una simbología de 2 puntos. Esos 2 puntos quiere decir que es una razón. En este caso, para convertirla en fracción, la escribimos como 2 tercios. También teniendo en cuenta que el primer término es el numerador y que el segundo término siempre va a ser el denominador de la fracción. En este caso tenemos una fracción irreducible, por lo tanto simplemente podemos decir que 2 es el antecedente y 3 es el consecuente de la razón. Veamos otros ejemplos. Escriba la razón 0,3 a 1,2 como una fracción en la forma más simple. Al escribirla como fracción, 0.3 será el numerador y 1.2 será el denominador. Por lo tanto, debemos convertir esta fracción con decimales a una fracción con números naturales. Para realizar ese proceso, debemos multiplicar el numerador y el denominador por 10 y con esto obtenemos que 0,3 por 10 es igual a 3. De la misma forma, al realizar el producto entre 1,2 por 10 obtenemos 12. Ya tenemos una fracción con números naturales. Luego realizamos el proceso de simplificación y sacamos tercera en numerador y denominador. Con esto obtenemos una fracción de 1/4. En este caso podemos decir que la razón de 0,3 a 1,2 es equivalente a una razón de 1 a 4. En otro ejemplo vamos a ver cómo se hace una razón o cómo se escribe una razón que tiene números mixtos. En este caso vamos a escribir la razón de 4 enteros 2 tercios a 1 entero 1 sexto. Esto lo debemos escribir como una fracción simple. Por lo tanto, si el antecedente es 4 enteros 2 tercios y que el consecuente es 1 entero 1 sexto. En este proceso, el primer paso es convertir este número mixto a una fracción impropia. Al realizar el proceso, obtenemos que 4 enteros 2 tercios es equivalente a 14 tercios. De la misma forma, podemos afirmar que 1 entero 1 sexto es equivalente a 7 sextos. Ahora tomamos estas dos fracciones y las escribimos como una división. Esto quiere decir que podemos escribir 14 tercios dividido entre 7 sextos. En este caso debemos recordar que para realizar la división entre fracciones es el equivalente a multiplicar por el inverso del segundo término. Esto implica que obtenemos 14 tercios multiplicado por 6 séptimos. Realizamos el proceso de simplificación
y podemos sacar séptima a 14 que se encuentra en el numerador y séptima que se encuentra en el denominador. Y de la misma forma podemos simplificar el 6 que es un numerador y el 3 que es el denominador. En este caso sacamos tercera. Por lo tanto, después de la simplificación obtenemos que la razón entre 4 enteros 2 tercios a un entero 1 sexto es equivalente a una razón de 4 a 1. Veamos qué es una tasa. Una tasa es un cociente entre dos cantidades que tienen diferentes unidades. ¿Cómo podemos expresar esto matemáticamente? Entonces, veamos este ejemplo. En cierta ciudad, en invierno cayó un total de 78 pulgadas de nieve en un periodo de 24 horas. Escriba la tasa de la nevada como una fracción. Entonces, vamos a tomar como antecedente 78 pulgadas y como consecuente 24 horas. Podemos ver que las unidades son diferentes, por lo tanto siempre las debemos escribir. Y numéricamente tenemos 78 sobre 24. Esta fracción la podemos simplificar y con eso obtenemos que 78 sobre 24 es equivalente a 13 cuartos. De la misma forma, colocando sus unidades obtenemos pulgadas sobre hora. Con esto, ¿qué podemos interpretar? Que la nieve cayó a una tasa de 13 pulgadas por cada 4 horas. Veamos otro ejemplo. Un conductor realiza un viaje de 354 kilómetros en 6 horas. Encuentre la tasa de la velocidad del automóvil. Para hallar la tasa de velocidad tomamos como antecedente la distancia, que en este caso es 354 kilómetros, y como consecuente 6 horas. De la misma forma vamos a realizar la simplificación de la fracción. Al realizar la simplificación obtenemos 59 kilómetros sobre hora. Este resultado implica que la tasa de velocidad del automóvil es de 59 kilómetros por hora. Otra forma de escribir este resultado es 59 kilómetros sobre hora. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que estén muy bien. Chao.